De todo y para todos, tu podcast con onda. Hola, ¿qué tal? Buenos días, es 8 de noviembre, nuestra segunda edición del podcast De todo y para todos, tu podcast con onda. Pues este día estábamos pensando qué platicar y qué hablar, y como podemos ver, ya se acerca las fiestas decembrinas, una época muy bonita en el año que pues nos ayuda a acercar a las familias, los regalos, los abrazos, todo eso, ¿no? Pero la Navidad tiene otra cara, ¿no? Otra cara, y es triste. Es triste, y ya que en esta época se tiene documentado que el suicidio aumenta al doble. Y bueno, para esto pues tengo invitado a mi amigo Vico Valdés, psicólogo y maestrante de tendencias del suicidio. Estudios del suicidio. Estudios del suicidio. Sí. ¿Qué piensas, Vico? Pues mira, como comentas, eso es algo importante. Ahora en diciembre aumenta esta parte de la tendencia suicidia. Existe algo que se llama depresión navideña o decembrina. Y es un tema muy controversial, un tema muy tabú. En la actualidad, en el 2020, sigue siendo un tabú no solo en México, sino en el mundo. Sí, de hecho, platicábamos antes de grabar el podcast que pues es un tema que hay que hablar con responsabilidad, ¿no? Bastante responsabilidad, porque lo tomamos muy a la ligera o no le damos la importancia que tiene, pero sí es un tema bastante controversial con el que vivimos día a día. Personas a nuestro lado no propiamente suicidas, pero sí con tendencia, sí que alguna vez han experimentado ese deseo de quitarse la vida, ¿no? Creo yo que todo ser humano hemos atravesado por esa situación de que pensamos que no vale la pena. Complicada, ¿no? Claro. Por ejemplo, les voy a dar unos datos que son fuertes, reales. El pasado 10 de septiembre fue el Día Internacional del Suicidio, contra el suicidio. Y bueno, por esto INEGI sacó los datos como cada año, donde dice que hay más de 6.700 suicidios en el año en México, solo en México. Y es la segunda causa de muerte entre jóvenes entre 15 y 29 años. Sí, contrario a lo que podamos pensar, es la segunda causa de muerte en México. Que desafortunadamente aquí entra otra situación, Jorge, que el hablar, como te dije, el hablar de la palabra, mencionar la palabra suicidio es un tabú, ¿no? Que mucha gente prefiere hoy en día decir tuvo un infarto, de suicidio, sí, claro, a poner la palabra suicidio. Lo que yo he encontrado ahora mientras curso esta maestría es que a nivel jurídico, a nivel legal, existen muchas personas que aún les da ese temor de decir mi familiar se suicidó. Entonces, por ejemplo, le dio un infarto y se murió. Y no lo tocan, o no tocan los temas con los jóvenes, o sea, está prohibido hablar, ¿no? Todavía de esos temas. Y tenemos también el tabú de que va al psiquiatra, va al psicólogo, y no, está loco, o sea, tristemente, ¿no? Acabas de dar en un punto clave, ¿no? El decir ir al psicólogo es sinónimo para estoy loco, está loco. Ese que va al psicólogo o al psiquiatra está loco. El tan solo decir voy al psicólogo es estoy mal. Oye, estás mal, ¿por qué vas al psicólogo? Y posterior, si dices voy al psiquiatra, peor tantito. El estigma social en el que te encasillan de ser una persona que acude al psicólogo o acude al psiquiatra es de decir es una persona que está mal. Pero no pensamos que el ir al psicólogo es algo que creo yo, y muchos estarán de acuerdo, fundamental para todo ser humano. Porque no es porque vayas porque estás mal, sino es porque quieres estar mejor, quieres comprender cosas que no comprendes, ¿no? Y aquí entra, perdón que continúe, otra parte que toda la gente que los conocemos antes, me incluyo, pensamos que con el échale ganas, todo va a estar bien, es suficiente. Y no, créeme que no. Digo, yo de chavo, mi familia, amigos, decían, échale ganas, todo va a estar bien. Pero pasaban cosas que no entendía, que ese échale ganas, por más que yo le echaba ganas, pues no sale, ¿no? Y no nada más de jóvenes, o sea, hablamos ya de una etapa adulta, nosotros lo platicábamos, tuvimos el privilegio de trabajar algún tiempo juntos y estábamos frustrados, ¿no? Literal, ¿no? Platicábamos y pues compañeros nos veían así como que estos güeyes que no están locos o qué pedo, porque pues platicábamos muchas cosas. Pero sí, platicamos y ¿qué nos decíamos? ¿Qué nos decíamos? Renuncia, no estamos aquí, no nos llena. Y fíjate que es curioso que ahora nos reímos de esto, pero es algo que yo he encontrado, que estoy trabajando bajo esa línea, regresando al tema del suicidio. Todos pensamos que el suicidio es quitarse la vida, ¿no? Porque así se entiende, se quitó la vida, es algo biológico.
Pero yo quiero y estoy investigando respecto al suicidio laboral, que es algo que tú y yo ya hablamos, ¿no? Yo le puse ese nombre, aún no sé si exista, no sé si tenga que ver propiamente con lo que hemos hablado tú y yo en el trabajo, pero tiene que ver con eso, con la frustración que experimenta uno, que mata sus ilusiones, ¿no? Y ahí entra... Y entra la palabra del suicidio, porque el suicidio es quitarse la vida. El suicidio lo podemos entender en ese término como atentar contra la vida propia, ¿no? Quitarse la vida. Pero el suicidio laboral puede ser matar las ilusiones, matar esos sueños, eso que querías hacer y que hoy por circunstancias ajenas a uno o que uno las considera, pues ya no implementa eso. Y ahí te quedas, muerto Claro, en vida, ¿no? Claro, muerto en vida, pero más allá de lo biológico, ¿no? En el aspecto laboral. Así como puede haber también el suicidio social, ¿no? Que hoy es en día también algo fundamental en la sociedad, con eso de las redes sociales, que también es un tema controversial que ahí hemos platicado mucho. Sí, siempre andamos con la discusión, ¿no? Porque yo soy un pro redes, pro internet, pro tecnología todo, ¿no? super geek. Un tecnócrata dirían por ahí. Y Vic pues no es tanto así, pero sí entiendo esta parte de preocupación de redes. O sea, todos buscan un like, todos buscan la aceptación de decir, mírenme cuántas fotos tengo y cuántos likes tengo y cuántos seguidores quiero, ¿no? Y fíjate que eso ahora, a comparación de años atrás, eso ha sido una vía por la cual la gente toma la opción del suicidio, ¿no? Porque resulta que subí una foto y no junté los 10,000 likes que esperaba, entonces no valgo, no significó nada para la gente, ¿no? Y entra otra parte que es el bullying cibernético. Antes, yo me acuerdo en mis tiempos, somos contemporáneos, que te decían gordo, flaco, chaparro, como sea, y te peleabas y terminas siendo buen amigo, ¿no? No pasaba de ahí. Sí. Y ahora tú le dices a alguien gordo, fue chaparro, y no sabes el impacto que tiene esa palabra con esa persona, ¿no? Muchas personas se han suicidado a través de problemas en la red. Sí, bueno, apenas escuché un caso de una TikToker o algo así, ¿no? No me acuerdo de dónde era, de qué país, pero que se suicidó por situaciones parecidas. Pero creo que, bueno, te tendré más tiempo de invitado y hablaremos a lo mejor de otros temas, porque creo que también ahí, bueno, ya entra la inteligencia emocional y toda esta parte, ¿no? Regresando al tema de échale ganas, eso es muy cierto, ¿no? Cuando yo igual era pues adolescente, alguna vez, no me acuerdo, tengo un amigo ahí que ahorita está radicando en Oaxaca, que si escucha este podcast, pues se acordará de la situación. Fíjate, o sea, estábamos, yo tenía como 14 años, 15 años recuerdo, y pues la casa ya en Orizaba, en Veracruz, yo viví mucho tiempo en Veracruz, pues era un piso, o sea, 2 pisos máximo, ni siquiera me iba yo a matar si me botaba, ¿no? Pero yo todo adolorido y no, déjame mis problemas, y según yo me agarro o sea, me brinco la barda, estoy de lado para caerme de la barda, ¿no? Y estoy agarrado, y yo, suéltame, me voy a botar, y mi amigo, no, por favor no lo hagas, ¿no? Pero digo, ahorita nos da risa, claro. Pero en ese momento a lo mejor si no hubiera estado él, me hubiera yo botado, y nada más me iba yo a romper una pierna o algo, pero, o sea, si no te escuchan, si no lo platicas, si no tienes a alguien con quien, el échale ganas no sirve de nada, ¿no? Y ese es el punto, que ahora no es como nada más el sentirse escuchado, ¿no? Antes por lo menos se veía alguien, o sentías tú a alguien. Hoy desafortunadamente, y retomamos un poco la tecnología, nos hemos aislado en cuestión social. Hoy es difícil hablar, ¿no? Y cuando uno habla, lo que busca no es muchas veces una respuesta, lo que uno necesita es ser escuchado nada más. Sí. Y aquí entra esta parte de, no, ¿cómo decirle que ya no quiero seguir luchando, echándole ganas? ¿Cómo decirle que ya no encuentro sentido a la vida? ¿Cómo decirle que he pensado en quitármelo? ¿Por qué? Porque entra, no, está loco. Eso que tú acabas de manifestar es una conducta suicida. No consciente, si lo vemos así, porque ahora nos reímos, no sabía que no iba a morir, ¿no? Pero yo en mi pensar me quería quitar la vida. ¿Sí? Y hoy en día mucha gente insiste con esa conducta. Uno sabrá que se quita una persona la vida, ¿no? Pero hay muchas atrás que han intentado hacerlo. Sí, hay un dato que por cada persona que concreta este acto del suicidio, hay 20 más intentándolo. Ajá, y por ejemplo, la OMS a nivel mundial sacó un dato fuerte donde dice que en los últimos 45 años ha incrementado un 70% el suicidio a nivel mundial, ¿no? O sea, así de fuerte está este tema. Y esas estadísticas no son realmente fiables. ¿Por qué? Porque, como te he comentado, ¿no? Yo he sabido ahorita en la escuela en muchos casos que se suicida la gente, pero en su acta de función ponen infarto. Siempre, ¿no? Como tú dices, queremos esconder eso, o por ejemplo,
bueno, no ha sido el caso, pero que a lo mejor si un tío se suicidó, si un familiar se suicidó, si llega el niño, oye, ¿qué falleció mi tío? No, 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 un accidente, o sea, no, Claro. como que minimizan eso y no hacen, pues, partícipe de lo que realmente pasó. Y como dicen, ¿no? Quien no sabe la historia está condenado a repetirla, ¿no? Así es. Entonces, a veces es importante hablar de estos temas también. El hecho de, por ejemplo, nosotros con nuestros hijos o los que ya tenemos hijos, bueno, yo tengo un hijo de 8 años y siempre también hemos platicado de que no soy su amigo, ¿no? Tú me has dicho, no es que no eres su amigo, ¿no? Yo sé que no soy su amigo, pero siempre trato de tener mucho contacto con él porque, por ejemplo, a veces nos basamos en el hecho de ¿cómo te fue en la escuela? Ah, no, pues tuve malas calificaciones. ¿Por qué? Lo regañas y hablas, ¿no? Y a veces te preocupas más por ese aspecto que descuidas el lado importante que a lo mejor cuando tenga un problema, sabe que si tú vas a decir, si tú, o sea, sabe tu respuesta. Entonces, si te platica, híjole, mejor me quedo callado y no lo hablo, ¿no? Entonces... Y fíjate que yo creo que no es tanto que la sepa, se la imagina. Bueno, se sí. imagina la respuesta, ¿no? Y ahí se cierra ese canal de comunicación. Porque si yo le dije, oye, reprobé, ¿no? Y ya está así con el golpe en la mano, ¿no? Porque, oye, ¿por qué hiciste eso? Dejamos de lado la parte personal por la parte académica, ¿no? Y así en muchos lados. En el trabajo, en la escuela, con los amigos, en todo se aplica eso. Hablando de la escuela, también leí que en Corea, que es uno de los países con un sistema educativo, pues, muy bueno. De primer mundo. Sí, o sea, está prohibido el fracaso. Y los jóvenes, bueno, los universitarios se suicidan por no entrar a la escuela. Y fíjate que qué bueno que mencionas eso, Jorge. Este es un tema cultural. El suicidio es un tema mundial, pero aquí entra la parte cultural, ¿no? Dirías, oye, ¿cómo se tiene en todos los países del primer mundo? Es donde el índice de suicidio va en aumento por esta parte de... Y que igual en Japón, ¿no? Claro, no, en Japón, imagínate, hay un valle, hay un bosque, Akogihara, el bosque del suicidio, ¿no? Si no encontraste esposo o esposa, ahí está el camino a matarte, ¿no? Por esta parte del deber ser, por el cumplimiento social que debemos de tener. En el 2014, que tocabas el tema del bosque, en el 2014 se contabilizaron 25,000 suicidios en ese bosque. Son los que se vieron. Sí, ¿no? Pero aparte, ¿sabes qué causa? Que entonces yo ya estoy enterado de ese bosque, híjole, entonces como que me dan ganas de ir a ese bosque. Se refuerza ese deseo, esa tendencia suicida. Fíjate que ahora que me la he pasado un poco leyendo sobre este tema, hay un texto de un autor, Jan Amery, es alguien que vivió en los campos de Auschwitz. Y bueno, él en ese libro, él fue un ensayista conocido, y en ese libro narra, muchos lo consideran como que fue la previa a este acto suicida, porque él los llama a los suicidarios y no le llama suicidio, ¿no? Para él es una muerte voluntaria. Y toma un tema muy controversial que tú podrás entender el por qué me agradó, en la cual dice que tenemos la única decisión que tenemos para ir en contra del sistema social en el que nos encontramos, él encontró a través del suicidio. Porque es el único momento en el que tú decides quitarte la vida, ¿no? ¿Por qué? Porque no consideras a nadie. Muchos dicen es un acto egoísta. ¿Sí? Y yo creo que con esto puedo decir que no es un acto egoísta, quizás con un matiz diferente es un acto de amor. Y ojo, no es que porque yo promuevo el suicidio. Sí, porque también eso, o sea, cuando hablábamos de eso, decía, es que hay que hablar con responsabilidad. Claro. Pero tan tabú es que si tú hablas del suicidio, entonces estás a favor o lo estás incitando a que pase. No es así. No. Lo que buscamos, creo que con esta charla también lo platicamos antes de empezar, es que es un tema común que se vive diario, ¿no? Es como hablar de Facebook, de fútbol. Es algo que con lo que vivimos, con lo que todos hemos atravesado. A alguien quizá le perdure más en ese tiempo, ¿no? Pero bueno, ya es algo que tenemos que hablar, como tú bien lo mencionas, con mayor responsabilidad, con una persona especializada en esto, porque se necesita especializarte. Sí, claro, ¿no? O sea, no puedes empezar a hablar así nada más. No, a la ligera, ¿no? De que, no, es lo que comentábamos previo a... Me decías de que era un acto de amor. Ah, sí, regresando, es un acto de amor, ¿no? Porque yo lo entendí así, yo dije, bueno, si lo vemos de su postura, todo lo que vivió él en estos campos, que es conocido por todo el mundo, ¿no? La historia, y de repente decir, oye, yo ya no estoy a gusto, yo no encuentro nada que mate la vida, ¿no? Pero la gente te dice, tienes que vivir, tienes que luchar, echarle ganas. Y él asumir la decisión de,
No, o sea, no voy a echar más porque tú dices, es algo que yo quiero hacer. ¿Cómo dices que se llama, perdón? Levantar la mano contra sí mismo. El libro se llama, el autor es Jan Emery, es un austriaco. Levantar la mano contra sí mismo. De Jan Emery. Es un libro muy bueno, porque nos permite entender esta parte de la conducta suicida, que a Claro no le llama conducta suicida, es la muerte voluntaria. Y nos permite ver los dos matices del suicidio, ¿no? Ahora, por ejemplo, normalmente, o bueno, casi se supone que es así, que todas las personas que se han suicidado tienen depresión. Y no todas las personas que tienen depresión se suicidan. Efectivamente, acabas de decir algo concreto. Pero hablar de depresión, regresamos a lo que te mencioné hace ratito. Tenemos que hablar con una responsabilidad. ¿Y a qué me refiero con una responsabilidad? Que sea diagnosticado por un profesional de la salud mental, ¿no? Porque muchas veces decimos, oye, ¿qué crees? El primo de un amigo le pasó lo mismo. Estaba deprimido. ¿Sí? No traigo nada contra los coaches. No traigo nada. Pero es que yo creo que el hecho de que estudies un cursito de 6 meses, híjole, no te hace manejar la vida de alguien más, ¿no? Bueno, ni aunque tengas maestría ni doctorados, te hace manejar la vida de alguien más, pero creo que a lo mejor está más preparado para darte consejos, ¿no? Claro. Y fíjate que algo importante es un dato relevante para todos. Te lo voy a regalar, amigos, con los que escuchen esto, es que una cosa es ser psicólogo y otra cosa es ser psicoterapeuta. Eso es algo que todos tenemos, no sí. Encontramos por venir, no, yo voy al psicólogo. No es ir al psicólogo, es ir con el psicoterapeuta. Y aquí entra esta parte del coach, ¿no? Porque hay muchos que son coach, que cursaron diferentes cursos de coach de vida, y te dicen, no, es que yo doy terapia. ¿Cómo te das terapia por un curso, no? Se necesita una buena preparación profesional, una preparación académica, por lo que tú acabas de decir. No manejas un carro, no estás manejando una computadora, estás lidiando con la vida humana. Sí, es que, o sea, bueno, ya entramos a otro tema a lo mejor de estudiar o no estudiar, porque, por ejemplo, en la actualidad hay cosas que puedes hacer a lo mejor sin cursar una carrera académica, claro, ¿no? Y no es que esté mal no estudiar, claro que no, pero para estos temas creo que sí es importante tener una formación académica. Es como un doctor, ¿no? Claro. Oye, pues es que entro a las operaciones a limpiar y veo cómo operan, pues me voy a echar una operación. No es así. No. Y mira, la conducta suicida es algo que le debemos dar la seriedad. Y por eso es algo que, como te comenté al principio, no queremos profundizar tanto, pero que creo que aún no estoy yo preparado para hablar al 100% del tema, ¿no? Sino es como una charla, ¿no? Una charla con los que nos escucha, tú me platicaste tu historia que crees. Yo cuando tuve una novia, terminé con ella, ¿no? Y ese día, híjole, ella fue mi primer novia. Y ya te imaginarás, me eché unos tragos, no, estaba muy mal. Y soy una persona chaparrita y había... No tanto como yo. En un edificio de estas de electricidad, ¿no? Entonces yo, por más que brincaba, decías que le quiera agarrar. ¿Neta querías agarrar los te lo juro, quería agarrar los cables. ¿Te querías electrocutar? Sí. Dije, ya no tiene caso. ¿Cuántos años tenías? Como 20 años. No, bueno, ya me has escuchado. No, o sea, justo eso de edad, ¿no? Ya era un chavillo. Y me acuerdo que tenía un amigo, un muy buen amigo, que me decía, tranquilo, y yo, no. Y me decía, bueno, hazlo. Y yo, es que no puedo, no alcanza, ¿no? Y de repente ya así de que, me voy a hacer ridículo, vámonos, ¿no? Y todos así, güey, ¿por qué lo hiciste? yo? Bueno, es que no lo quería hacer, sino era como... El momento, ¿no? Luego dije... Claro, y ahora lo cuento con gracia. No porque trae la seriedad, porque eso al final ya es una conducta suicida. Sí, claro. Es una conducta suicida. No lo logré. Platicaba yo con un buen amigo igual de Orizaba, que igual es psicólogo. Platiqué con él a ver si hacemos un podcast igual ahora que ande por allá. Y me decía eso de una cosa es a lo mejor pensamiento, claro. Otra es acción y otra cosa ya es tendencia. El acto. Ok, sí, algo así. Sí. Yo creo que todos tenemos ese pensamiento, todos en alguna vez. Quien diga que no, puede decir que está mintiendo. Sí. O sea, porque ¿quién no en algún momento quiere tirar la toalla? Y eso se podría catalogar dentro de la tendencia. Ya estoy hasta la Sí, claro, o sea, todos, ¿quién me ha dicho eso? Hay que mandar la chingada todo. Y no significa mandar la chingada que me quiero quitar la vida. No, hay matices. Pero entra dentro de esta parte. Pues regresamos nosotros al trabajo, ¿no? Siempre estábamos con que, güey. Y seguimos ahí. Sí, seguimos ahí, ¿no? O sea, bueno, andamos haciendo otras cosas, pero igual seguimos ahí. Claro. O sea, y entra esta parte retomando el tema que decías de Corea, sobre el temor al fracaso. Pero ¿qué es el fracaso? O sea, y esto tiene que ver mucho con el suicidio, ¿no? Porque rompes con el estereotipo que te han introyectado que tendrías que ser. El deber ser, el ser humano, valga la redundancia, es algo muy, ¿cómo decirlo así? ¿Ambiguo?
ambiguo, pero muy, muy radical también. Porque debes ir a la escuela, debes de Lo políticamente correcto. Lo políticamente correcto, ya lo recibiste. Y aquí hay otro dato que tú me vas a compartir también. Quien se suicida, aquí tiene que ver algo de género, y no voy por allá, no voy por Sí. Quien se suicida mayormente son hombres que mujeres. De cada 10 suicidios, 7 son Son hombres. Y 3 son mujeres. Y algo también importante Es la forma como es la forma en cómo se suicida. Un hombre es un balazo, con el cuchillo, me cuelgo, me aviento de un edificio, de un puente, ¿no? Y las mujeres son, me corto las venas, tomo pastillas. Es por eso yo leía que es por eso que a veces fallan en el intento, o por eso es que hay menos, Así es. porque en sus métodos no son tan efectivos, tan radicales como los demás. Y aquí puede entrar otro tema, ¿no? Si efectivamente quería suicidarse. Y no es llamar la atención, porque muchos dicen, lo hizo por llamar la atención. No, es que eso de, por ejemplo, ahora, ¿no? Que decimos, no, oye, las nuevas generaciones quieren llamar la atención. Podría ser, pero igual siempre hay que estar atentos a cualquier método. Porque, por ejemplo, hablamos de la depresión y, o sea, yo no puedo tener depresión, pero a lo mejor puedo tener conflictos económicos fuertes y entonces me gana la emoción y me suicido, ¿no? Pero es que mira, muchos, y retomando ese tema de la depresión, muchos piensan que la depresión es estar llorando, estar triste. No, eso no. Eso es un síntoma de la depresión. Existen muchos tipos de depresión. Hay personas que toda la vida la ven sonriente, ¿no? Y es el clásico aquí entre, oye, si ayer lo vi bien, ¿cómo que se colgó? Si ayer estaba bien, si estaba de fiesta y se colgó. Bueno, el caso de varios famosos, ¿no? Claro, ¿no? Que estaban muy bien y de repente... Y que dices, tienen todo, o sea... Todo lo que uno busca uno desea, ¿no? Uno desea tener, ¿no? Porque también ahí entra nuevamente lo cultural. Allá en Corea decías el temor al fracaso, ¿no? Aquí muchos dicen, oye, es que tenía dinero, tenía una casa, tenía un carrote, tenía todo. ¿Y por qué se suicidó? ¿Soledad? Puede ser, ¿no? Digo, muchos temas, ¿no? Muchos temas. temas. Claro. La soledad, este sentido de que tengo todo lo material, pero nada que llene esta parte emotiva, ¿no? Tengo todo excepto a ti. Sí, también puede ser, ¿no? Y por amor también hay muchos suicidios, ¿eh? O sea, sí. Por esta idea del amor, por este deseo de encajar, de pertenecer a algo, ¿no? Por eso es que decía, hablar de suicidio. Y espero que toda la gente que escuche esto vea que no es algo ajeno, es parte de todos. Y es hecho tomarlo con seriedad, asumirlo con responsabilidad, porque muchos dirán, ese estaba chavo, 15, 29 años, como yo te dije, fue a los 20, no estaba tan chavo. Físicamente o biológicamente no estaba chavo, pero emocionalmente no estaba... Todavía en la adolescencia, claro, ¿no? Decir, adoleces claro, de lo que... Sí, claro. Y para eso es que se me hizo importante hoy la invitación que me hiciste, que por eso te agradezco. Sabes, es tu espacio cuando quieras. Que es un tema que debemos de trabajar con la madurez, con la seriedad que lleva, pero ir erradicando ese tabú. Porque hoy algo que me gusta, y tú me dejarás mentir, mucha gente... gran parte de la sociedad ya no tiene ese miedo a la represión de la iglesia, ¿no? Porque eso del suicidio tiene mucho que ver también con la iglesia, ¿no? Sí. Es que no se puede, si se suicida, no puede entrar al reino de Dios, el perdón, no puede ser enterrado, o sea, todo eso, ¿no? Y hoy mucha gente ya está dejando de lado ese deber ser de parte de la iglesia. Pero hablar de suicidio es un tabú muy fuerte. Y bueno, para cerrar la plática, no sé, tú que nos recomiendas, a lo mejor que estemos alerta a los cambios o algo que nos llame la atención en nuestros jóvenes o en nuestros hijos y decir, aquí hay algo, o sea, independientemente de si sea suicidio o no, o sea, decir, aquí hay algo y hay que poner atención, ¿no? Al patrón de conducta, no lo sé. Acabas de decir bien la observación. Cuando alguien dice, ay, quisiera darme un tiro, la demás gente lo toma como, lo dijo porque estaba borracho, porque estaba triste. No. El momento de ser mencionado, desde ahí ya nos habla que existe cierta tendencia, que existe este deseo. No se va a cumplir, o no lo sabemos, ¿no? Pero ya existe este deseo de ser mencionado. Entonces, yo creo que le sugeriría poner atención en esta conducta que tú le llamas, en este discurso que la gente se menciona. Y sobre todo, no tomarlo a la ligera, ¿no? Te he compartido material que tú lo vas a compartir en tu podcast respecto a test que podemos, no una persona que se asuma como una tendencia suicida, ¿no? Sino que podamos catalogar, decir, oye, mi amigo, mi vecino, mi primo, gente cercana a mí, ¿no?
Y sobre todo, dar la apertura a la gente a escuchar. Y por ejemplo, los cambios, ¿no? O sea, si a lo mejor conocemos nosotros a nuestros hijos o a nuestros jóvenes cómo son normalmente, no sé, por ejemplo, que lo veas contento siempre o así, y de repente tiene un cambio radical, o sea, hay algo, ¿no? Claro, y ese algo yo les, más que sugerencia, les daría la recomendación que vayan con un profesional. Siempre. Empecemos por ahí con ese tabú de, voy al psicólogo, o sea, no. Bueno, yo me la pasé el año pasado, todo el año con mi psicóloga, ¿no? ¿Y qué tal? Ah, pues súper, siempre te ayuda. Platicaba yo con otra amiguita que siempre es como, pues como ir al dentista, como ir, o sea, tienes que tener tu psicólogo de cabecera que puedas platicar con él todo el año, ¿no? Y también eso, o sea, también hay parte machista, ¿no? Ay, qué niña, güey, va al psicólogo, ¿no? O sea, güey, eso es para niñas, güey, ¿no? O sea, tristemente, ¿no? Hay que cambiar también ese aspecto, pero sí, como siempre, acudir al profesionista. Siempre hay. Y ahorita, perdón, voy a hacer un comercial. Existe profesionales en el tema suicidio. Existen profesionales que trabajan con personas que han experimentado alguna vez en su vida, como tú, como yo, como todos, este deseo suicida, y que sigue ahí latente, ¿no? Quizá no es tan concurrido, pero sigue latente. Y no solo para personas que tengan esta situación, sino para los familiares, ¿no? Que han experimentado dentro de su familia. Sí, porque también afecta a todo el círculo, claro, todo el núcleo. Claro, a pesar de que es una persona quien lo hace, la afectación, la secuela es para todo aquel que lo rodea. Entonces tú dices algo bien importante, que no conoce la historia y está condenado a repetirla. Y muchos en familias no existen 2 o 3, son 4 o 5 generaciones que han habido suicidio. Y no han tenido esa apertura de un profesional. Hoy en día existen profesionales de ese tema de suicidio. Y también hay ayuda gratuita, por cierto, les vamos a compartir ahí las ligas, ¿no? Porque también hay ayuda gratuita en Ciudad de México. Y bueno, para los que están en otros estados, supongo debe de haber igual. En todo México hay, hasta vía telefónica, ¿no? Que sea el primer contacto, pero es recomendable que sea así, frontal. Y tú dijiste algo bien importante. El ir al psicólogo tiene que hacerse un hábito, tendría que hacerse un hábito, y eso nos hablaría de un cambio radical a nivel social. Tendría que hacerse un hábito, porque en México es primero la cuestión de salud, la salud física, luego desafortunadamente la salud estética, ¿no? Porque podemos ir a ver los brackets, a que nos arreglen la papada y todo yo eso, traigo barba, que nos quiten, que nos pongan, ¿no? Pero la salud mental no la consideramos, y eso es fundamental. La salud, después de la salud biológica, la salud fundamental es el segundo, creo yo, el segundo nivel de que descuida el ser humano. Entonces eso sería lo importante. Y pues bueno, agradecerte, espero podamos compartir nuevamente esto y otras pláticas, claro que sí. Claro. Hablamos de inteligencia emocional. Sí, o de coach. O de coach. Bien, amigos, muchas gracias pues por esta plática que tuvimos. Sigan pendientes de las redes sociales. Estamos en contacto y esperen el tercer capítulo de nuestro podcast Con Todo y Para Todos. Muchas gracias. Hasta luego. Víctor. Pues gracias, Jorge, gracias por invitarme y mucho éxito. He escuchado el primero, este es el segundo y pues bueno, sé que es el inicio de algo maravilloso para todos y enhorabuena. Gracias. Hasta luego, amigos, que estén muy bien.